El día de hoy vamos a tratar el tema que se titula ¿Cómo seguir consejos piadosos? Recuerde que estamos hablando sobre cómo afrontar las deudas y necesitamos definitivamente el consejo bíblico para comprender cómo lidiar con este tema, ya sea que estamos metidos ya en este problema y si no es nuestro caso, gloria a Dios por eso, tal vez conozcamos a alguien que necesite estos consejos, así que le invitamos a que comparta estos consejos con otras personas para que no caiga ya más en estas redes. También vamos a dar algunos consejos prácticos más adelante en la semana. Así que vamos a orar para la lección de este día. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, reconocemos que muchas veces nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente va tras nuestros propios deseos que nos meten en problemas. Por eso rogamos que nos ayudes a seguir los consejos de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hay una realidad, pastora Dani Perla, que no podemos obviar y el hecho es que somos de carne y hueso. Vivimos en un mundo material y como ya se ha dicho en otras ocasiones, no solo en esta lección, sino en otras lecciones, no podemos negar que, especialmente en el siglo XXI, y siempre ha sido así, el dinero es una necesidad, lo ocupamos para nuestras transacciones. Entonces, lo primero que quisiera preguntarle, pastor, es ¿por qué nosotros no debemos ver el tema que estamos tratando, las deudas y el manejo del dinero, como si Dios estuviera en contra de las riquezas, cuando vemos en la Biblia ejemplos de que hay muchos hijos de Dios que fueron muy ricos económicamente hablando? Bueno, creo que ha unido dos conceptos bien interesantes. En el primero, sí, somos humanos y de alguna manera la lección ha sido una pregunta que me hizo recordar algunas cosas. ¿Quién no ha fantaseado en algún momento, desde pequeño, claro, pensar, bueno, quiero tener dinero o voy a viajar? Y la gente continuamente, ustedes ven que frecuentemente pueden hacer bromas acerca de ganar la lotería, y aunque sabemos que ese no es un medio para nada aconsejable para obtener ganancias en esta tierra, pues no lleva bendición. Sin embargo, ahí está esa fantasía en la mente. Admiramos a los ricos, a las personas que se muestran en este mundo poderosas, y uno dice, tienen resuelta su vida, tienen gente que les sirvan, tienen vehículos, pueden viajar, van a lugares muy bonitos, pueden comprar lo que quieren. Y ahora entre los jóvenes, como las redes sociales explotan todo este contenido y ellos ven tal persona que se ha convertido en un ícono, en un modelo, y entonces cómo vive, y muchos aspiran a eso. Creo que ese tipo de tentación puede llegar para cualquier ser humano, porque nadie va a querer pensar, no, yo no estoy interesado en esas cosas. claro. Porque Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo o la necesidad de poder vivir en esta tierra, y para vivir pues se necesitan varios artículos. Sin embargo, el asunto es cómo los conseguimos. Bien. Si es que los vamos a conseguir, y estoy hablando en abundancia, porque al menos yo quiero presentar aquí dos conceptos en relación a la pregunta que usted me hizo. Bueno, es malo que una persona pueda aspirar a tener riqueza. En primer lugar, la Biblia dice que la riqueza viene de Dios. Y ese es el punto que tenemos que considerar. O sea, ¿quién te da la riqueza? Recordemos que Satanás tiene la pretensión también de darle a una persona riqueza, pero sabemos que él las ha usurpado, entonces son riquezas que no van a aprovechar, que no van a bendecir. Y aquí yo les tengo que la Biblia lo dice claro, ya que Dios da la riqueza, Él también puede quitarla. Claro. Ahí vemos el caso de Job. Dios decidió un día hacer a Job una persona próspera, Dios decidió otro día retirarle al menos temporalmente esa riqueza. Entonces no a todo Dios da la capacidad de manejar grandes cantidades de posesiones, pero lo que sí Dios ha prometido es la sabiduría. Hay un texto que me llamó la atención en el libro de Proverbios, Proverbios, el capítulo 8 y el versículo 21. Me llama la atención este concepto porque definitivamente aquí nosotros encontramos
lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que siguen sus consejos. Amén. Bueno, aquí en la versión que yo tengo dice, para dar herencia a los que me aman y llenar sus tesoros. Muy bien, ahí está hablando, personificando a la sabiduría, que sabemos que viene de Dios, y dice, hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Noten cuál es la promesa de Dios. Él ha prometido suplir, satisfacer nuestras necesidades, pero incluso usa la palabra llenar sus tesoros. O sea, Dios no está en contra de la abundancia o de la prosperidad. De lo que Dios nos ha advertido es que Él siempre está en primer lugar y que las cosas nunca lo reemplacen a Él, y la manera como nosotros lo conseguimos y para qué lo usamos, los propósitos, todo eso es lo que Él va regulando. Pero Dios es el dueño de todo y Él ha prometido bendecir a sus hijos. Ahora, pastor, eso nos lleva a un par de pasajes que están en nuestra lección. Vamos a destacar este pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 6, verso 24, porque creo que justamente nos va a ayudar a conciliar este hecho. Dios puede darnos los tesoros que Él considere que podemos manejar, pero luego encontramos este texto en Mateo capítulo 6, verso 24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o desestimará a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces, pastor, ¿por qué Dios se arriesgaría a darnos riquezas si podemos terminar adorando a las riquezas? Bueno, aquí en este texto es un asunto de lealtad. Es un asunto de hecho, cuando aquí cuando Jesús dijo, ninguno puede servir, usa la palabra del servicio que prestaba un esclavo. Y dice, yo voy a ser esclavo o de Dios o de las riquezas. Noten ustedes, yo voy a ser esclavo o de Dios o de las riquezas. No está diciendo que no hay que tener riquezas. Lo que sí dice la Biblia, de hecho aquí en el mismo Sermón del Monte, Dios nos ha dicho que lo busquemos a Él y a su reino, su justicia en primer lugar. ¿Sabe que no hay un texto en la Biblia, al menos que yo recuerde en este momento, que diga que hay que buscar la riqueza? La Biblia nos invita a buscar a Dios, a buscar la sabiduría, como lo hemos leído, a ponerlo a Él en primer lugar, y entonces Él se va a encargar. Por supuesto, Dios ha dado a cada persona dones, talentos, habilidades que le van a ayudar para poder administrar y hacer esa riqueza, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, lo que tenemos aquí es un asunto de dónde está tu corazón, dónde está tu afecto, dónde está tu servicio. Cuidado que tú te conviertas en un esclavo de la riqueza y no en un siervo de Dios y de la justicia. Amén. Entonces, ¿con qué actitud debemos vivir? Es decir, el cristiano no es que va a quedar en la ociosidad o simplemente de brazos cruzados diciendo, bueno, entonces no puedo pasar de aquí, no voy a superarme en la vida. Y digo con qué actitud debe vivir el cristiano porque el salmista, y aparece ese salmo, no, lo voy a comentar así rapidito, el salmista dice, yo voy a pagar mis votos a Dios. ¿A qué se refiere el salmista con esa actitud y cómo la podemos reflejar nosotros en una actitud de constante crecimiento espiritual? Bueno, la actitud del cristiano, de acuerdo con las palabras que usted mencionó, que dice el salmista, yo pagaré a Jehová mis votos. El salmista había decidido que Dios iba a ser el primer lugar en su vida. De hecho, yo estaba leyendo algunos salmos donde el asunto, conectándolo con el texto anterior que leímos de Mateo, es que ya sea Dios o la riqueza, nos pide el 100% de nuestro afecto y lealtad. Dios no acepta que estemos divididos. Y hay salmos donde el salmista David dice que él se ha consagrado totalmente al Señor. Al dedicar su vida totalmente al Señor, entonces él puede cumplir con lo que le ha prometido al Señor. Y sabe que en un sentido, hermano Gerson, nosotros también, el día que aceptamos a Cristo, hacemos votos de que vamos a apoyar la obra de Dios
en esta tierra. Y eso se realiza a través del voto bautismal. Por eso es bueno que cuando se tome el voto bautismal y cuando ingresa una persona a la iglesia, la persona pueda saber que se está uniendo a un cuerpo y que está llamado para ejercer una verdadera mayordomía de su vida, de su tiempo, de sus recursos, a fin de apoyar la misión de Dios en esta tierra, que es la predicación del Evangelio. Amén. Y aunque hoy no usamos la palabra deuda, note que el asunto de cómo manejamos o la actitud que tenemos ante los ingresos son los que a veces nos llevan a las deudas, porque si no tenemos suficientes ingresos, algunos dicen, para tener lo que tengo voy a tener que endeudarme y luego iré solventando. Pero finalizando nuestra reflexión de hoy, pastor, ¿por qué no deberíamos confundir el hecho de, o más bien lo voy a plantear de esta manera, cómo podemos aprender a diferenciar el hecho de esforzarme por querer mejorar mi calidad de vida, mis ingresos económicos, con convertirme en un esclavo de las riquezas? ¿Cómo hago la diferencia y cómo puedo mantener el equilibrio adecuado? Muy bien, la diferencia está quién es el centro de tu vida, dónde está tu enfoque. Y hemos hablado varias veces también de esa palabra. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, en el acto de María y decíamos, ella estaba enfocada, estaba centrada en Cristo. Entonces, ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde está el centro de tu vida? Cuando Dios está en el centro de mi vida, y entonces yo salgo para ganarme el pan diario, porque también para que una persona pueda hacer riqueza tiene que trabajar. No le van a llegar así por casualidad. Entonces, pero cuando yo me consagro a Dios, lo pongo en primer lugar, entonces hago todo lo que tengo que hacer, yo puedo esperar la bendición del Señor. Pero el punto está, ¿dónde está nuestro corazón? Amén. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde están nuestros afectos? Noten que aún a una iglesia, lo que comenté ayer, como Éfeso, habían hermanos que su corazón se estaba desviando hacia el asunto del mundo, de la riqueza. Ahí es donde Pablo, no leímos todo el texto, pero ahí es donde Pablo le dice que el amor al dinero se convierte en la raíz de todos los males, porque si el dinero es la meta, es el blanco, es la prioridad, yo voy a hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo. Pero si la prioridad en mi vida, si la prioridad en nuestra vida es Dios, entonces Él mismo va a abrir las puertas, Él va a dar la sabiduría, Él va a dar la inteligencia, se va a ganar honradamente, se va a aprovechar lo que se gana y se va a tener para ayudar mucho más. Ese es el gran plan de Dios. Amén. Bueno, entonces, pastor, queremos que ore por nosotros para que aprendamos de estos consejos, sepamos qué actitud debemos tener frente a la vida y frente a las riquezas, lo que debemos hacer, el trabajo que debemos realizar, pero siempre poniendo a Jesús al centro para poder usar lo que Dios nos dé conforme a su voluntad. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por estas lecciones maravillosas. Nuevamente hoy venimos ante ti pidiéndote, Señor, que examine nuestros corazones. Queremos ser siervos tuyos, Señor. Muchas veces algunas personas podrían pensar, yo no quiero servir a Dios, pero nos encontramos en el problema que vamos a terminar sirviendo a un amo cruel, como pueden ser las riquezas de este mundo. Te pido que nos des la sabiduría que necesitamos para vivir esta vida con tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.